Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del espectáculo turco, y que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesará. Vamos a desgranar el famoso error de Kerem Bürsin con Hande Erçel. Sí, sé que el título genera mucha curiosidad y a veces un poco de intriga, y precisamente eso es lo que queremos aclarar hoy. ¿Qué fue exactamente ese supuesto error? ¿Fue un malentendido, un desliz, o algo mucho más complejo? Vamos a analizarlo juntos poniendo los puntos sobre las íes y tratando de entender la situación desde diferentes ángulos. Antes de sumergirnos de lleno en la materia, si eres nuevo por aquí, no olvides darle ese botón de suscribir que ves por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por estar aquí. Tu apoyo es fundamental. Ahora sí, prepárense porque este vídeo viene cargado de detalles y análisis. Bueno, hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, ellos dos son dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca, principalmente conocidos por su increíble química y su exitosa relación en la serie Sen Kalkam, que conquistó a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla era tan palpable que, como suele suceder en estos casos, los fans rápidamente empezaron a especular y desear que esa conexión trascendiera la ficción. Y de hecho así sucedió durante un tiempo. Tuvieron una relación sentimental que mantuvo a muchos de sus seguidores al borde del asiento, compartiendo momentos de su vida juntos en redes sociales, lo que alimentó aún más la pasión de sus fans. Sin embargo, la vida de las celebridades rara vez es un camino de rosas sin baches, y su relación no fue la excepción. Eventualmente surgieron rumores y posteriormente se confirmó su separación. Y es aquí donde entra el famoso error del que hablamos. Cuando la gente habla del error de Kerem Bürsin con Hande Erçel, generalmente se refieren a uno o varios incidentes o declaraciones que se percibieron como un tropiezo, un desacierto o una falta de tacto por parte de Kerem, especialmente en relación con su exnovia o con la forma en que manejó ciertos aspectos de su vida privada o profesional tras la ruptura. Uno de los momentos que más resonó y que podría considerarse parte de este error fue, por ejemplo, la forma en que se manejaron ciertas declaraciones o entrevistas posteriores a su separación. A veces en el torbellino de las redes sociales y la atención mediática, las palabras pueden ser malinterpretadas o sacar de contexto. En el caso de Kerem, hubo momentos en los que sus comentarios, o la ausencia de ellos, sobre su relación pasada o sobre Hande, fueron interpretados por el público y los medios como fríos, indiferentes, o incluso un poco egoístas. Por ejemplo, se habló mucho de una entrevista en la que Kerem, al ser preguntado sobre Hande, habría respondido de una manera que muchos consideraron poco sensible o que minimizaba la importancia de su relación. Claro está, es muy fácil juzgar desde fuera, y la presión a la que están sometidas estas figuras públicas es inmensa. Imaginen tener que responder preguntas íntimas sobre su vida personal ante cámaras y micrófonos, sabiendo que millones de personas estarán analizando cada una de sus palabras. Otro aspecto que se ha debatido es si Kerem, en algún momento, pudo haber cometido un error, al no proteger la privacidad de la relación de una manera más efectiva, o al no manejar las expectativas de los fans de una forma más clara. Cuando una pareja de celebridades se vuelve tan icónica como lo fueron Kerem y Hande, la línea entre la vida pública y la privada se difumina peligrosamente. Los fans invierten emocionalmente en sus ídolos, y cuando las cosas no salen como ellos esperan, a veces proyectan esa decepción en la figura del artista. Podríamos pensar en el error también como un desajuste en la narrativa que los fans querían creer. La historia de amor de Sen Kalkam fue tan poderosa que muchos querían que esa magia continuara en la vida real, para siempre. Cuando la relación terminó para algunos, fue como si la historia tuviera un final inesperado, y entonces empezaron a buscar explicaciones o culpables. En este contexto, las acciones o palabras de Kerem, al ser el foco de atención, fueron escrutadas al milímetro. Quizás el error no fue tanto una acción concreta, sino más bien una suma de pequeñas cosas. Podría ser, por ejemplo, cómo se le veía interactuar con otras personas en eventos públicos, o cómo se expresaba en redes sociales sobre su vida personal en general. Cualquier cosa que se desviara de la imagen idílica que muchos tenían de él y de su relación con Hande, podía ser vista como un error. Es importante recordar
También que las rupturas son procesos dolorosos y complicados, incluso para personas que no son famosas. Es probable que Kerem estuviera lidiando con sus propias emociones y dificultades tras el fin de la relación, y que sus respuestas y comportamientos reflejaran esa realidad, por más que no fueran del agrado de todos. Además, el papel de los medios de comunicación y de los paparazzi en todo esto no puede ser subestimado. A menudo las noticias se sensacionalizan, se exageran o se sacan de contexto para generar clics y atraer audiencia. Lo que se presenta como un error de Kerem podría ser en realidad el resultado de una presión mediática implacable o de una interpretación interesada de sus acciones. Pensemos en otro posible ángulo del error. Tal vez se refiera a cómo Kerem o ambos manejaron la transición de ser una pareja mediática a ser dos individuos separados que intentan seguir adelante con sus carreras. En este proceso, siempre hay momentos incómodos, declaraciones que podrían haber sido más diplomáticas, o decisiones que algunos seguidores no aprueban. Por ejemplo, si uno de ellos rehace su vida sentimental más rápidamente que el otro, o si se les ve con nuevas parejas, esto puede generar reacciones encontradas. Y si Kerem, por ejemplo, hubiera hecho algún comentario, aunque fuera inocente, que pareciera desestimar la relación pasada o a Ande, para algunos fans eso sería un grave error. La verdad es que cuando hablamos de estos temas, es crucial mantener la objetividad y recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios procesos. Lo que para el público puede parecer un error garrafal, para la persona involucrada puede ser simplemente un momento de torpeza, un malentendido, o una consecuencia inevitable de una situación compleja. También es posible que el término error se haya popularizado simplemente por el hecho de que la ruptura de Kerem y Ande fue tan esperada y tan seguida por el público, que cualquier cosa que se percibiera como fuera de lugar, se magnificaba. Es como cuando un equipo de fútbol pierde un partido importante y cada jugada, cada decisión del entrenador, se analiza hasta el último detalle para encontrar el error que llevó a la derrota. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y refiriéndonos al supuesto error, creo que es importante considerar varios puntos. Primero, la intensa conexión emocional que crearon sus personajes en Senkal Kapm llevó a los fans a idealizar su relación. Cuando esa idealización choca con la realidad de una ruptura, la decepción puede ser grande. Segundo, la presión mediática y el escrutinio constante al que están sometidos los actores de su nivel pueden hacer que cualquier comentario o acción sea interpretado de mil maneras. Lo que para uno es una respuesta honesta y madura, para otro puede ser un desplante. Tercero, la subjetividad de la percepción. Lo que uno considera un error, otro lo puede ver como una decisión acertada o simplemente como parte de la vida. No existe una verdad absoluta cuando se trata de las interacciones humanas y las relaciones personales, especialmente en el ojo público. Y finalmente la posibilidad de que el término error sea simplemente una etiqueta que se le ha puesto a una serie de eventos y percepciones que generaron controversia o decepción entre algunos seguidores, sin que necesariamente haya habido una acción malintencionada o un error grave en el sentido estricto de la palabra. Yo creo que lo que muchos fans percibieron como un error de Kerem Bürsin se relaciona más con la gestión de las expectativas y la percepción pública tras la ruptura. Quizás faltó una comunicación más clara, o tal vez las respuestas que dio no fueron las que los fans esperaban escuchar para dar un cierre satisfactorio a la historia que ellos habían construido en sus mentes. Es un recordatorio de lo complejo que es el mundo de las relaciones en la esfera pública, y de cómo la línea entre la vida privada y la proyección mediática es a menudo muy fina y difícil de manejar. Y sinceramente creo que ambos, Kerem y Hande, han intentado manejar la situación con la mayor dignidad posible, dentro de las circunstancias. En resumen, el llamado error de Kerem Bürsin con Hande Erçel no se refiere a un único incidente específico y confirmado, sino más bien a una amalgama de percepciones, interpretaciones y reacciones del público y los medios en torno a cómo Kerem manejó aspectos de su vida personal y profesional tras la ruptura con Hande. Estos errores percibidos giran en torno a declaraciones, comportamientos y la gestión general de la narrativa pública, a menudo influenciados por las altas expectativas de los fans y la intensa atención mediática. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema que ha generado tanta conversación. Espero de verdad que les haya resultado interesante y esclarecedor. Es fascinante ver cómo estos temas, que a simple vista parecen ser solo chismes del corazón, en realidad nos dicen mucho sobre la dinámica entre celebridades, fans y medios de comunicación. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo.
Su tiempo es valioso y me alegra mucho poder compartirlo con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este supuesto error? ¿Creen que Kerem cometió algún desacierto? ¿O consideran que fue simplemente una interpretación excesiva por parte del público? Déjenme todos sus comentarios y reflexiones allá abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron del vídeo, no se olviden de darle ese súper me gusta, que tanto nos ayuda, de compartirlo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar, y por supuesto, de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.